Buenos días, amigos de la Huerta Museo. Hoy nos encontramos con Jason Arredondo y Víctor Méndez. Hoy vamos a tener una clase bien interesante de cómo se prepara un bancal de cultivo, ¿sí? También es conocido como una era de cultivo o un cajón de cultivo, ¿listo? Entonces vamos a mirar la importancia de preparar muy bien un bancal de cultivo, cuáles son los pasos y los elementos que vamos a usar para que nuestros productos, las plantas que vamos a cultivar ahí en ese bancal, todas crezcan sanas y tengan un muy buen desarrollo. Entonces los materiales que vamos a necesitar es pasto picado, ¿sí? Puede estar seco o todavía verde. Vamos a necesitar el sustrato, que es la tierra abonada. Aquí lo tenemos. Es una tierra completamente virgen, es tierra negra. Vamos a necesitar materia orgánica. Tenemos acá estas hojas secas, ¿sí? Y en nuestro bancal ya tenemos preparada una extensión de ramas de árbol, ¿sí? Ramas secas. Preferiblemente que no estén verdes, que lleven ya un tiempo pues de haberse cortado y posiblemente que ya hayan iniciado un proceso de descomposición. Si pueden identificar ramas secas que ya tengan algunos hongos, preferiblemente esas las vamos a usar. Vamos a tener pues nuestro bancal, en este caso, este bancal tiene un recubrimiento de plástico, ¿sí? El motivo de esto es que nos aísle nuestro sustrato de esta madera. Para colocar el plástico por el perímetro del bancal vamos a considerar dos factores. Uno, si el bancal está en contacto con la tierra, directamente sobre tierra, no necesitamos colocarle un fondo de plástico. Simplemente dejamos el plástico perimetral y simplemente movemos un poco esa tierra que está en el fondo del bancal y colocamos nuestra primera capa de madera de ramas secas. Si el bancal está en una superficie dura, o sea, sobre un concreto, sobre un asfalto, sobre una superficie dura, podríamos colocar el fondo de plástico, pero le vamos a abrir unos huecos de cada corte, más o menos de 20 a 30 centímetros de largo y a una distancia de 8 centímetros entre cada corte, cada línea. Y sobre ese plástico de fondo le vamos a aplicar una capa de triturado, de roca triturada, para que nos sirva de filtro. De esa manera tendríamos ya un bancal pues, que puede filtrar en un espacio de una superficie dura y rígida. Esta madera es una madera inmunizada, quiere decir que tiene un producto que elimina los hongos que se comen la madera. Entonces yo necesito que ese químico no entre en contacto con nuestro sustrato, porque aquí vamos a tener unos microorganismos que posiblemente pueden morir si tienen contacto con este tipo de madera. También nos va a evitar que por estos espacios se nos fugue, se nos escape el sustrato una vez aplicado. Vamos a mirar cuáles son los beneficios de este sistema, de este tipo de montaje, ¿sí? Vamos a mirar algunos conceptos claves que tienen que ver con los microorganismos que viven en la tierra, ¿sí? En este caso, la madera que está en el fondo del bancal, esa madera que ya está en un estado inicial de descomposición, nos va a servir para atraer unos hongos que son benéficos para los cultivos. Esos hongos normalmente tienen una función, y es que son descomponedores de la materia orgánica, en este caso de la madera. Hay unas moléculas en la madera que son muy difíciles de descomponer. Muchos organismos, macroorganismos como las lombrices, las cucarachas, los escarabajos no son capaces de degradar esa materia, pero hay unos hongos que sí son capaces de degradarla.
esta madera entonces va a servir de hospedero para estos hongos, pero además esos hongos cumplen una función antagónica, ¿sí? Antagónica quiere decir que choca, que repele unos hongos que son malignos para el cultivo, ¿sí? Entonces hay unos hongos que son malignos para las plantas, le pudren sus hojas, son parásitos que destruirían la planta. De esta manera estaríamos protegiendo el cultivo de esos hongos malignos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues atrayendo los hongos benéficos, que son los hongos descomponedores de la materia orgánica, en este caso la madera, y de una molécula que se llama la lignina, que es una materia muy difícil de descomponer y que por los procesos evolutivos de los microorganismos, en este caso de los hongos, hay un hongo o una familia de hongos que son capaces de descomponer esa materia. Listo, entonces ya por eso esa es la finalidad de esa capa de madera. Entonces cuando ustedes vayan a hacer su bancal en casa, aprovechen pedazos de ramas que tengan a la mano, que estén secas, y hacen una primera capa, una capa inicial de esta madera. Vamos a aplicar luego una capa de la materia orgánica, que son las hojas. Aplicamos una capa por encima. Esta materia orgánica también va a servir para hospedar allí también otros microorganismos que van a descomponer esa materia orgánica y que finalmente se va a convertir en un sustrato para las plantas que están allí. Y vamos a aplicar una capa final de esta hierba, de este pasto picado, que también sirve de hospedero de otros hongos. Es un hongo especial para descomponer hojas y materia orgánica. Entonces vamos a tener aquí un cultivo de hongos que van a hacer un blindaje desde el suelo hacia arriba de nuestras plantas. Listo, entonces vamos a empezar con esa parte, vamos a aplicar las hojas y luego la hierba y finalmente nuestro sustrato. Para aplicar el sustrato debe ser un sustrato que no puede estar muy seco ni muy húmedo, debe tener una humedad relativa muy estable, de manera que me ofrezca una textura, ¿sí?, arenosa. No puede estar apelmazado con exceso de agua. Si ese sustrato se encontrara de esa manera, tendríamos que sacarlo, aislarlo, ponerlo a secar y luego picarlo nuevamente para que adquiera esta consistencia. La disposición del sustrato debe de hacerse en una sola jornada de trabajo, digámoslo así. Entonces ahorita con la ayuda de nuestros amigos Jason y Víctor vamos a aplicar el sustrato. Ese sustrato se tiene que aplicar en una sola jornada y vamos a explicar luego cómo son los pasos ya finales para posteriormente sembrar nuestra era de cultivo, nuestro bancal. Vamos a aplicar todos estos terrones que tienen. Estos hongos que se van a hospedar allí abajo en esas capas orgánicas no necesitan de la luz del sol, pueden vivir ahí en la oscuridad. Necesitan algo de oxígeno que vivimos que queda pues obviamente encapsulado en las capas de arena, pero esos hongos pues no requieren de la luz para vivir, ¿sí? Pueden vivir en la oscuridad total. Bueno, aquí tenemos ya nuestro bancal completamente lleno. Vamos a procurar romper estos terrones como paso final.
como una medida de adecuación temporal, ustedes van a hacer una pequeña presión al sustrato para que se estructure de tal manera que cuando caiga agua, el agua se drene homogéneamente. Si no hacemos esta presión que está haciendo ahorita, un poquito más, esta pequeña presión nos compacta un poco el suelo, no en exceso, es una medio fuerza para que tome estructura. Si no hacemos esto, cuando llueve, el agua va a buscar diferentes tipos de caminos y nos va a abrir galerías, y eso lo debemos evitar. De esta manera el agua va a bajar directamente. Recordemos que este trabajo lo tenemos que hacer en un día así como el que tenemos, un día seco, con buen sol. No lo podemos hacer en un día húmedo, porque si este sustrato se moja, como les contaba, se nos echa a perder. Tenemos que tenerlo así, con una temperatura, una humedad relativa. Una vez ya hecho esto, podemos aplicar una última capa muy suave. Listo. Bueno, como está haciendo un día con buen sol, podemos dejarla así tal cual. Si llueve no hay problema, porque ya está el suelo completamente dispuesto, no lo vamos a mover. Solamente cuando vayamos a hacer las tareas de siembra, entonces abrimos el espacio donde va a ir la plántula o la semilla y cubrimos, como una manera de preservar el suelo. Este suelo es un suelo muy humificado, con muy buena estructura. Podemos aplicar una capita de hierba, de pasto seco, para que proteja el sustrato, que no reciba demasiado sol. Este pasto. Sí, así como lo está aplicando Jason, un poquito más aún. Esto nos va a proteger el sustrato del sol, que no reciba mucho sol. Cuando vayamos a sembrar, simplemente abrimos el espacio y ahí va a quedar nuestra planta. También va a evitar que se nos reseque mucho el sustrato por el sol, que se evapore mucho el agua que tiene. Siempre vamos a intentar que este sustrato mantenga esta humedad, ¿sí? Esta humedad. Si llueve, no importa la cantidad de lluvia que caiga, él va a drenar perfectamente toda esa agua, ¿sí? Pero no se nos puede resecar, tiene que mantener esa humedad. Si hay días muy soleados, donde no hay varios días donde no hay lluvia, tenemos que humedecer este sustrato, así no tengamos nada sembrado. Si tenemos plantas, pues tenemos que hacer un riego, obviamente de rigor, pero si no tenemos nada sembrado, tenemos que humedecer. Este sustrato nunca puede perder esta consistencia. Y esperamos que ustedes en sus casas puedan hacer estos bancales. Lo pueden hacer con cualquier tipo de madera. Acá pues usamos una madera inmunizada que nos va a durar un poco más, pero pueden ser más creativos, pueden usar llantas, cajas de plástico, con botellas plásticas, pueden hacer unos linderos, hacer unos perímetros, y allí pueden hacer ustedes sus propios bancales. Bueno, no siendo más, muchas gracias y esperamos pues verlos pronto por acá en la huerta del museo.